Hoy vamos a estar hablando un tema muy, pero muy importante y vamos a estar hablando sobre el tema la Gran Comisión. Dígales a su vecino, el día de hoy estaremos escuchando acerca de la Gran Comisión. Y vamos a ir directamente a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? En Mateo 28, 18 al 20. Chicos, no sé si están listos. Allí está el tema, la Gran Comisión. La Gran Comisión. Y dice la palabra del Señor, se acercó Jesús y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hace unos cuantos años atrás, me encontraba en una conferencia en Orlando y estaba escuchando un predicador que se llama Josie Jacko. Él es de la India y él testificó que allá en la India, él fue de misionero en la India, es misionero en la India. Fue a las zonas más, pero más rurales y perdidas de India, donde no existía nada, y allá estaba la Coca-Cola. Y entonces él se preguntó, ¿cómo es que esta gente conoce la Coca-Cola pero no conoce de Jesús? Qué tremenda pregunta, ¿no? Entonces yo me reí dentro de mí y me fui al año 82 cuando mi papá comenzó su ministerio y nos fueron a tirar lejos allá a donde no había electricidad, ni luz eléctrica, ni agua potable, ni toilet. Y entonces ya lo demás se imagina. Y de repente pasaba un niñito que gritaba más o menos así: va a querer Coca-Cola, va a querer Coca-Cola, va a querer Coca-Cola. Y andaban en bolsas. Yo sé que ya les recordé algunos de sus países. Y esos eran los lugares más remotos. Existe la Coca-Cola en esos lugares tan, pero tan remotos que uno no se imagina que una compañía de Atlanta llamada Coca-Cola, fundada hace 138 años, y pueda llegar prácticamente al mundo entero. Y usted se pregunta cómo una compañía secular puede llegar al mundo entero con un producto pero tan malo como la Coca-Cola. Perdón por los que toman Coca-Cola, pero la Coca-Cola es más mala que la carne de cerdo. Y entonces uno se pregunta por qué con un producto pero tan malo, tan malo, pueda llegar hasta a los confines de la tierra. Bueno, pues resulta que Coca-Cola, en su misión o en su visión, ellos saben exactamente por qué existen, cuál es el propósito de su compañía. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Coca-Cola? Escuche: refrescar al mundo
y marcar la diferencia. Si usted va a Atlanta, al Museo de la Coca-Cola, lo primero que usted se va a encontrar es con esta misión de refrescar al mundo y marcar la diferencia. 138 años, ¿qué compañía ha durado 138? No, me pareció, como yo digo, una monstruosidad de años. Entonces, conocer el propósito por el cual usted está en este lugar, el porqué de la iglesia es muy importante. Miren lo que dice Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito. El punto de partida para todas las iglesias debe de ser la pregunta: ¿para qué existimos? Hasta no saber para qué existe la iglesia, usted no tiene fundamento, no tiene motivación, ni tiene dirección. Saber para qué usted existe es sumamente importante. Por eso es que uno se encuentra cristianos que no tienen motivación. Por eso es que usted se encuentra cristianos que no tienen hacia dónde van y son, como yo digo, cristianos aguados. ¿Por qué? Porque no saben hacia dónde vas, no saben su propósito. Hubo un escritor, o más bien un investigador, un consultador llamado Win Arm, y él dijo que solamente el 11% de la población cristiana sabe para qué existe la iglesia. En otras palabras, nos podemos perder en conceptos de para qué existe la iglesia. Y solamente el 11% de la población de la investigación de todas las iglesias que investigó, entonces dijeron exactamente para qué existe la iglesia. Entonces me pregunté, ¿qué necesitamos para saber cuál es nuestro propósito? Gracias porque apagaron la música. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuál es nuestro propósito? Y vamos a comenzar. Número 1, lo que usted y yo necesitamos es identidad. Dígale a su vecino: tú necesitas identidad. Yo necesito identidad. Tú necesitas identidad. Yo necesito identidad. Entonces necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Yo le voy a hacer una pregunta hoy. ¿Usted sabe quién es usted en Cristo? ¿Se ha puesto a pensar quién es usted en Cristo? Pues observe una conversación de alguien que le pregunta: ese día usted está en el mall y camina con la camisa de Casa para Todos y le dice: ¿a qué iglesia vas? ¿O a qué iglesia existe? Entonces la otra persona le dice: bueno, yo asisto a la iglesia Casa para Todos. Y entonces le dice: ¿tú eres de los que sirven? Y la persona le dice: no, yo solamente soy de los que voy los domingos, me siento y escucho la palabra de Dios y de ahí me voy para la casa. ¿Ustedes creen que esa es una conversación buena o mala? ¿Buena o mala? Bueno, resulta que bíblicamente esa es una respuesta muy mala. Usted no asiste a la iglesia. Usted es la iglesia. Son dos cosas muy distintas. Usted no asiste a la iglesia. Usted es la iglesia, y donde quiera que usted esté, usted es la iglesia, y la iglesia está en todo lugar.
Entonces los conceptos de asistir a la iglesia es un concepto equivocado. Dios nunca quiso que todo mundo existiera en la iglesia y no perteneciera a la iglesia. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que tenemos que cambiar nuestro vocabulario y decir, yo soy la iglesia. La iglesia no es un lugar para ir, sino más bien una familia a la cual pertenecer. La iglesia no es un lugar donde yo voy los domingos, sino que pertenezco a la iglesia. Y eso significa que donde quiera que yo vaya, yo soy la iglesia, pertenezco a la iglesia, soy parte de la iglesia. Entonces nosotros necesitamos identidad, saber quiénes somos en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo? Y lo demostramos cuando Jesús se acercó en el versículo 18 donde leímos. Jesús se acercó y dijo a los discípulos. Y dijo a los discípulos, no dijo a las personas, ¿sabes qué? A la que asiste a la iglesia o a la multitud, sino que el Señor se acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Primero somos discípulos y luego Jesús les dice, toda la autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra. Y a partir de esa cobertura, el Señor da su comisión o la comisión más grande para la iglesia. Pero hoy en día nosotros tenemos que definir quiénes somos en Cristo. Y esa es una muy buena pregunta que todos los tenemos que hacer. ¿Soy realmente un discípulo de Jesús o sencillamente soy un follower de Jesús, así como en las redes sociales, ¿no? Soy alguien que solamente sigue a Jesús. Jesús nunca estuvo interesado tanto en las multitudes, sino que él tenía intimidad con sus discípulos y no le dio la gran comisión a las multitudes, sino que se los dio a sus íntimos, a sus discípulos, a los que él conocía exactamente. Entonces la pregunta de hoy es, hoy necesitamos definirnos quién somos en Cristo, su identidad en Cristo. Un discípulo de Jesús es el que quiere ser como Jesús. Aprende de Jesús, practica lo que Jesús dice y quiere parecerse todos los días como Jesús es y habla como Jesús, se mueve como Jesús, predica como Jesús y todo lo quiere hacer como Jesús. Entonces lo primero que tenemos que saber en esta búsqueda de nuestro propósito es nuestra identidad. Y usted lo puede aplicar en todas las áreas de su vida. Usted necesita identidad. ¿Se imagina un esposo que diga, yo vivo allí, pero no se sienta de la casa? O una esposa, sería un caos, ¿no? Usted dice, yo soy el esposo de y soy el papá de y tiene una identidad. Lo mismo pasa en la iglesia. Yo le pregunto, ¿quién es usted? Cuando le pregunta a alguien, ¿vas a la iglesia o eres la iglesia? ¿Vas a la iglesia o eres la iglesia? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Número 2, tenemos que saber hacia dónde vamos. Es muy, pero muy importante en la vida, en total, en cualquier área de la vida, saber para dónde usted va. Usted no puede comenzar algo sin saber hacia dónde va.
Si usted comienza su matrimonio sin saber a dónde va, pues yo le puedo decir que no va para ningún lado. Usted tiene que tener esa visión hacia dónde va. Por eso es que los matrimonios no funcionan, porque la visión es muy, pero muy corta. Y aunque dijeron que se prometieron allá en el altar que iban a durar para toda la vida, pero la visión es demasiado corta. Entonces usted y yo necesitamos tener que saber hacia dónde vamos. Tenemos que saber nuestros pasos, hacia dónde vamos, nuestro destino, qué hacer para llegar allá. Y hay una de las cosas que tenemos que hacer y tiene que ver con la visión, y es el enfoque que tú le pongas a las cosas o a la visión. Cada vez que tú enfocas, recuperas en ese enfoque el esfuerzo de toda tu vida, y es muy importante el estar enfocado. Si tú te enfocas, tendremos también una iglesia enfocada, porque usted y yo somos la iglesia, y si nos enfocamos, también seremos una iglesia enfocada. Mire lo que dijo Lucas Ley en su libro. Tu desarrollo tiene que ver con el desarrollo de la iglesia, y el desarrollo de tu iglesia tiene que ver con tu desarrollo. Lo vuelvo a leer. Tu desarrollo tiene que ver con el desarrollo de tu iglesia, y el desarrollo de tu iglesia tiene que ver con tu desarrollo. Que si usted crece espiritualmente, como hablábamos el domingo pasado, la iglesia crece. Si usted se enfoca, la iglesia se enfoca, porque usted y yo somos la iglesia. Entonces, cada vez que usted se desarrolla, la iglesia se está desarrollando también. Entonces, hoy sí, descubramos cuál es el propósito suyo como iglesia. Y quiero que se diga cuál es mi propósito. Este es mi propósito. Dice la Biblia allí en Mateo 28, 19, 20, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Lo leí al principio y una vez más lo vuelvo a leer por la importancia que tiene este versículo en el propósito de ser iglesia. Si nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito, no podemos avanzar, no podemos desarrollarnos, no podemos enfocarnos. Sencillamente no pudiéramos hacer las cosas como Jesús quiere que las hagamos. Unas estadísticas que encontré hace un par de tiempo, un par de años quizás. El 20% de los estadounidenses no cree en la palabra del Señor. Escuche bien, el 20% no cree que esta es la palabra del Señor. Ahora le va a dar miedo esta estadística, y es que el 17% de la iglesia no sabe, 17% de la iglesia no sabe qué es la Gran Comisión. Y no saben ni siquiera dónde se encuentra en la Biblia. 17%. 25% están familiarizados, pero no están seguros. Ve cómo los números van subiendo. El 25% de los cristianos en los Estados Unidos no saben o no están seguros. Y asómbrese, el 51%
de los cristianos no saben qué es la Gran Comisión. 51%, más de la mitad de los cristianos en Estados Unidos no saben qué es la Gran Comisión. Hablaba con unos misioneros la semana pasada. Ellos iban para Francia. Solo los misioneros van a África, ¿verdad? O van a la India, o van a Honduras, o van a Perú, o qué sé yo. Pero misioneros en Francia, usted dice, ¿pero cómo es posible? Claro, el 2% de Francia es cristiano. El 2%. Un país, y todos los países europeos más o menos es la característica, el 2% de los cristianos. Inglaterra, todos esos países, Holanda, son completamente seculares. Y aún así nosotros nos quejamos que por qué Francia se burló de nosotros en los Olímpicos. ¿Verdad que sí? Usted fue de los que puso, yo no apoyo. En mi casa se puso, yo no apoyo los Olímpicos esta vez. Pero ¿qué esperamos nosotros de una nación que es completamente atea y secular? Solamente el 2%. Entonces la visión tiene que ver con nuestro entorno, donde Dios nos puso en un tiempo y un espacio. Nuestra visión tiene que ver donde Dios lo ha colocado a usted. Usted es parte de una familia. Ese es su entorno donde usted tiene que hacer discípulos. Usted es parte de una comunidad de trabajo. Ese es el entorno donde Dios quiere usarlo. Usted es parte de una comunidad latina, americana, afroamericana en Estados Unidos. Ese es el área donde Dios quiere usarlo. Y la iglesia tiene que regresar al corazón de misionero. Ahora en día, y yo siempre lo digo, y el próximo año estoy planeando llevarme a algunos hermanos o algunos jovencitos que vayamos a hacer misiones. ¿Por qué? Porque hoy en día los misioneros parecen turistas, cámara en mano, tac, tac, y hacen cualquier cosita y pum, la foto y la foto, pero lo que menos van a hacer es misiones. Quizás van a trabajar físicamente, pero las misiones no tienen que ver con eso. Nuestra comisión es hacer discípulos. Dígale a su vecino, tu misión es hacer discípulos. Dígase una vez más por mientras tomo agua. Este es su propósito sobre la tierra, hacer discípulos. Esta es la razón de la iglesia. Si nosotros no formamos discípulos, hemos errado nuestra misión. Por eso nosotros aquí en la iglesia hemos preparado cursos con la intención de que usted se forme como discípulo de Jesús. No que solo se acostumbre de venir los domingos a la iglesia y está muy bien y siga viniendo y me encanta verle todos los domingos, pero hay mucho más que eso en nuestro entorno. Queremos en todo lo que está nuestro esfuerzo en hacer discípulos de Jesús. Por eso nos preocupamos para que usted venga a cada curso, a cada clase, a cada curso de matrimonios, porque queremos formar el carácter de Cristo en usted, con la visión de que usted se convierta también en hacedor de discípulo. Usted no está sentado en ese lugar para volverse a sentar de nuevo. Usted llega allí para aprender los principios bíblicos, para aprender, para crecer en su carácter como cristiano, para después
formar otro discípulo. ¿Me entendió el plan? Ese es el verdadero plan. Por eso hoy, esta tarde, tenemos bautismos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice allí en Mateo, dice: quiero que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aquí estamos, las Naciones Unidas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos comisionados para ser discípulos de Jesús. Y alguien podrá decir esto: bueno, esa es tarea del pastor, esa es tarea de los líderes. No hay nada más equivocado que eso. Todos los cristianos estamos comisionados para hacer discípulos. Absolutamente todos los cristianos debemos de discipular. Todos los cristianos. Todos los discípulos se multiplican en otros discípulos. Y claro, cada vez que nosotros discipulamos, lo escucho decir siempre todos los domingos a los maestros de restauración: es que el Señor me habló a mí en esta clase. Aprendí más cuando estoy enseñando que cuando estaba sentado. Qué cosa la que hace el Señor. Y esos son los testimonios que cuando uno está enseñando, uno es el beneficiado para seguir creciendo espiritualmente. Entonces, todo discípulo produce discípulos, hace otro discípulo, hacedor de discípulo. Usted es un hacedor de discípulo. Quizás alguno me dirá: pero en potencia y en la fe que yo tengo, yo lo miro como hacedor de discípulos, formador de discípulos, formador del carácter de Jesucristo. ¿Hay requisitos para cumplir el mandato de Jesús? ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que necesitamos algunos requisitos para hacer discípulos? Número uno, ¿de dónde te lo sacaste? Dios busca a alguien que esté dispuesto. La disposición es lo más importante. Usted puede estar muy, pero muy preparado y se puede saber la Biblia desde el principio al final, pero si no está dispuesto, Dios no lo puede usar. Porque Dios no busca la gente capacitada, sino que Dios está buscando a alguien que esté dispuesto. Entonces la pregunta es: ¿está usted dispuesto para ser discípulos? El primer requisito es: Dios busca a alguien que está dispuesto. Hay una que usted diría: ¿cómo el Señor hace esas clases de pregunta? En Isaías 6:8 dice: después oí que el Señor preguntaba. ¿Quién preguntaba? El Señor. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice: aquí estoy yo. Le dije: envíame a mí. Esa es la pregunta que Dios se hace desde siempre. ¿A quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar para que predique? Y allá está la respuesta de un profeta que dice: yo iré. Yo le hago la pregunta hoy: ¿usted va a ser como el profeta Elías, que le va a decir: Señor, envíame a mí? Cuando yo estaba niño, hace poquito, cantaba una canción que decía: heme aquí,
Yo iré, Señor. ¿Cuántos de ustedes la cantaron? Levante la mano. ¿Cuántos cantaron esa canción? Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. ¿Se acuerda de esa canción o yo soy el único viejo aquí? No se hagan, no se hagan. ¿Cuántas veces yo canté esa canción en la iglesia? Y casi siempre era en la iglesia, casi nunca la cantaba, para ser honesto, allá en el silencio de mi casa. ¿Por qué? Porque esa canción es una canción de compromiso. Envíame a mí, Señor, yo iré. Pero como dice el dicho en mi país, ¿cómo es? Que ayúdeme. Usted se lo sabe. Hay mucho que decir cuando nosotros cantamos algo, pero una cosa es hacerlo. Pues por mucho tiempo yo cantaba la canción, pero no respondía porque no estaba dispuesto. Por muchos años me quedé cantando la canción, pero no podía responder al llamado porque no estaba dispuesto. Y lo que Dios está buscando es a alguien dispuesto. Amén. Dios siempre busca a alguien que está disponible. Y este es el gran problema de este tiempo. Tenemos mucha educación, tenemos muchos recursos, pero no discípulos disponibles para cumplir la gran comisión. Y se la hemos delegado a unos cuantos de la iglesia. ¿Cierto o no? Tenemos los mejores recursos. Yo le decía a Sarita el otro día, Sarita, me hubiese encantado nacer en esta época y todavía no estoy viejo. Pero le digo, hoy hay tantos recursos para la música. Antes tú tenías que saber cantar para poder cantar o grabar o hacer algo porque no había autotune. Ahora cualquiera canta, hasta Bad Bunny. Y antes no, cuando te daban un sol, tenías que ponerte las pilas y alcanzarlo porque si no eso se escuchaba horrible. Pero ahora no, tenemos recursos, pero se lo pongo como un ejemplo para que se dé cuenta cuántos recursos nosotros tenemos en este momento para ser discípulos. Yo hace un mes atrás tomé un curso de matrimonios con mi esposa en línea. Y habíamos a veces hasta 500 personas conectadas en ese chat y todos de diferentes partes del mundo. Todos eran de Argentina y de dónde nos ven hoy. Y mencionaban algunos, hoy estoy en tal lugar, lejos. Cuando mi papá comenzó a predicar, las cosas eran muy difíciles, pero muy difíciles. Era una tierra hostil, una tierra árida para predicar el evangelio. La primera iglesia que mi papá levantó, los nativos de la aldea nos tiraban, mientras nosotros cantábamos, nos tiraban orines y pupú y nos tiraban poison ivy, nos insultaban en la calle y nos decían, ahí van los evangelios pirujos. Los que son hondureños saben a qué se refiere esa palabra. Y era una despección para los cristianos
En una ocasión fuimos a predicar a una aldea allá en Olancho, lejos, y nos sacaron a pedradas. Agarraron el camión donde andábamos y comenzaron a tirar piedras, y estaba yo metido en medio de las piernas de mi mamá y mi papá porque nos corrieron del pueblo. Hoy en día nosotros tenemos los medios mejores para predicar el evangelio. Y si usted piensa que su tía es hostil, créame que no. Su tía es un ángel en comparación cuando mis viejos comenzaron a predicar el evangelio. Tanto así, que cuando las cosas se ponen difíciles por cualquier razón en la iglesia, yo solo me acuerdo y se me pasa. En serio se lo digo, aunque usted se ría, yo solo me acuerdo y le digo, ahora mira, la gente me ve predicar. Aquí mismo cerca de 100 personas y allá en línea como más de 500. Y le digo, ¿cuántos medios tenemos de predicar al Señor? Podemos mandar inmediatamente un mensaje, podemos mandar una prédica, podemos mandar una palabra de ánimo a alguien, una palabra de esperanza, pero no lo hacemos porque no entendemos el propósito de la iglesia. Es más, a muchos de ustedes les cuesta postear cosas cristianas. A muchos de ustedes les cuesta muchísimo postear la página de la iglesia y recomendarle la iglesia a alguien. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido el propósito de nosotros como iglesia. Una iglesia misionera. Una iglesia que entiende las misiones no de la manera como lo enseñan, sino que Dios nos puso en un entorno, en un lugar para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Entonces, número uno, más bien, sí, es estar dispuesto. La pregunta es, ¿responderé como Isaías? Señor, envíame a mí. Yo iré, Señor. Envíame a las naciones. Número 2, ¿qué necesito yo como requisito para ser un hacedor de discípulos? Fácil. Tener el corazón de Jesús. Tener el corazón de Jesús. ¿Quiere saber usted cuál era el corazón de Jesús? ¿Quiere usted saber qué clase de corazón tenía Jesús? Leámoslo. Mateo 9:35 a 38 está ahí arriba. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. Dígale a su vecino, Jesús fue a todo lugar a su alrededor. Donde quiera que él iba. Si usted va o donde su tía o donde su abuelita que no es cristiana, usted está recorriendo la región, o va donde su amiga también, está recorriendo las aldeas y la región. Y mira lo que hacía Jesús, enseñaba en las sinagogas. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Enseñaba. La gente tiene que hacerle preguntas a usted. Y usted tiene la palabra del Señor para darle la mejor respuesta, enseñarle.
Y mira lo que hacía Jesús. Anunciaba las buenas noticias del reino. ¿Anunciaba qué? No, ya se durmió. Anunciaba una vez más, las buenas noticias del reino. Usted no tiene un producto como la Coca-Cola. Usted tiene las buenas noticias del reino. Usted tiene las respuestas para este mundo. Usted tiene la respuesta para ese matrimonio. Usted tiene la respuesta para ese hijo rebelde. Usted tiene las buenas noticias del reino. No hay nada mejor que lo que usted tiene, las buenas noticias del reino. No hay nadie que pueda competir con usted porque usted tiene lo mejor. Muchos cristianos hablan de su carro o de su casa porque consideran que eso es lo mejor. O hablan del fútbol porque piensan que eso es mejor. Nosotros, usted y yo, tenemos las buenas noticias del reino y no hay nadie, ni siquiera el mejor psiquiatra de los Estados Unidos ni del mundo, tiene las buenas noticias del reino. Nadie puede competir con el mensaje que usted tiene. Mensaje de esperanza, mensaje de restauración, mensaje de sanidad. Absolutamente nadie. Las buenas noticias acerca del reino las anunciaba, las predicaba, las platicaba. Ese era Jesús. Y además sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús iba y oraba por los enfermos y los enfermos eran sanos. Y miren lo que dice: y cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Cuando Jesús vio las multitudes, les tuvo compasión. ¿Cómo usted ve la necesidad de la gente? La tenemos que ver como Jesús, con compasión. Porque estaban confundidas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Y les dijo una vez más a usted y a mí, les dijo a sus discípulos: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a su campo. La cosecha es enorme, 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 pero se echa a perder por falta de obreros, por falta de una iglesia que sienta la compasión de las personas, del sufrimiento, de la confusión, y les presenten el mensaje del evangelio, que son las buenas noticias del reino. Hay mucho dolor en el mundo. Quizás aquí en Estados Unidos ya se dio cuenta que no nos hacen falta zapatos, tenemos de sobra, pero las necesidades siguen siendo las mismas. Usted puede ser profesional, puede tener el dinero de todo el mundo, pero allí en lo profundo hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Nadie más, absolutamente nadie lo puede llenar, solamente Dios. Y la gente sigue sufriendo
aunque tenga lo económico resuelto, aunque tenga un buen trabajo, aunque tenga su futuro, su retiro asegurado, sigue sufriendo lo mismo y hay mucho sufrimiento. Andaban confundidas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Y hay una palabra allí que Jesús dice es compasión. Jesús sintió compasión. Compasión es ponerse literalmente en los zapatos del otro, sentir esa misma necesidad, esa misma no lástima, porque la lástima no es buena, pero sentir ese pesar por esa persona y además hacer algo. No se queda solo con el sentimiento. Cuando usted mire a una persona que esté sufriendo, éntrele, step in, y dígale a esa persona: yo tengo la noticia más importante, que tú puedes salir de donde te encuentras. Si tú te entregas tu vida al Señor, el Señor va a hacer grandes cosas contigo. El Señor va a cambiar tu carácter. El Señor va a transformar tu vida. Si tú le das tu vida al Señor, ya no vas a tener lo que estás haciendo en este momento. El Señor te va a dar paz. Sufrir con. Para terminar, entonces, ¿cómo lo hacemos? Hagámoslo práctico. Usted no necesita tomar un avión, primero preparar el presupuesto, tomar un avión e irse a la India a predicar el evangelio o irse a otro país. Lo que tiene que hacer, número uno, es comience donde está. Comience allí, donde el Señor lo tiene, donde el Señor lo puso, en el entorno. Su familia necesita del Señor. Amén. O solo la mía. Mi familia necesita del Señor. ¿Quién levanta la mano y dice: mi familia necesita del Señor? Y nosotros somos los llamados para sentir compasión por nuestra familia. Comience en su entorno. No tiene que viajar a las otras naciones, porque también las naciones están aquí. Las naciones viven en medio de nosotros. Usted encuentra de todas partes del mundo. Nosotros somos alrededor de 18 nacionalidades en esta pequeña congregación, llámale pequeña. Más de 18 nacionalidades, ¿se puede creer? Impresionante. Usted sabe en Winston-Salem cuál es el código donde el crecimiento latino es más grande. ¿Quiere que se lo diga? Donde está localizada la iglesia. El 17127. Ese es el código donde la gente se está viniendo a vivir, especialmente la gente hispana. Número 2, comience con las personas que lo rodean. No tiene que ir lejos. Comienza con su familia, con sus hijos, con tus jóvenes, con los adultos ancianos. No hay edad para que usted comience a discipular. Hoy en la clase de primeros pasos le decíamos a las hermanas que nosotros discipulamos los niños. Comenzamos el año enseñándoles acerca de la creación, diciéndoles que Dios creó un hombre y una mujer, y ahora creo que vamos por los mandamientos para cuando estos niños crezcan estén protegidos por las ideologías de género, estén protegidos de lo que el mundo les va a enseñar, y no hay edad. Por eso nosotros nos preocupamos mucho por nuestros chiquitos, sus chiquitos. Ahora mismo tienen una fiesta allá afuera.
¿Por qué? Porque queremos discipular desde el más pequeño. Es más, los bebés, cuando usted tenga un bebé, hay una área de bebés para nosotros, donde ponemos nuestros bebés y tenemos hermanos que los cuidan. Apenas comienzan a hablar y nosotros les enseñamos un versículo bíblico. Yo soy hijo de Dios. Y hay niñitas y niñitos menos de los 2 años que se saben este versículo. Yo sé que muchos de ustedes son testigos de lo que estoy diciendo. Yo soy un hijo de Dios. Esa identidad los niños necesitan saber desde temprano. Entonces comienza con los que los rodean, con todo el mundo que está en su entorno. Y número 3, para terminar, comienza con lo que tienes. El domingo pasado les hablé de Pedro y Pedro inmediatamente, después de haber tenido el encuentro con Jesús, Pedro, después de haber orado por él, se le cayeron las escamas de sus ojos y Pedro fue bautizado y luego fue Pablo. Pablo inmediatamente dice que predicaba. Seguramente no eran los mejores mensajes, venía comenzando y usted dice, no, pero era Pablo. Sabía mucha religiosidad de la religión. Pero Pablo comenzó con lo que tenía. Si solo se sabe Juan 3:16, con ese tiene más que suficiente para predicarle a todo el mundo. No necesita más. Santos en su camión tiene Juan 3:16. Cualquiera que mira su camión dice, va, Juan 3:16. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de predicar a la gente. Entonces mucha gente va a decir, ¿y qué quiere decir eso? Porque de tal manera amó Dios a este mundo que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos por él. Iglesia, nos ponemos de pie. Padre, te doy gracias, Señor, porque creo que hoy hemos descubierto nuestro propósito como iglesia, la gran comisión. Señor, tú te la encomendaste a tus discípulos. Y vamos a comenzar preguntando, Señor, yo soy tu discípulo. Si usted no está seguro, si usted es discípulo de Jesús, este es el momento donde usted le dice, Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Yo a partir de hoy quiero convertirme en tu discípulo. Hoy quiero que tú transformes mi vida, que me cambies, que me transformes, que perdones mis pecados y a partir de hoy yo quiero ser tu discípulo, quiero ser como tú. Lo segundo que usted va a hacer es decirle, Señor, yo estoy dispuesto. Señor no le está preguntando, ya te sabes todo en la Biblia. Señor solamente está buscando corazones dispuestos para que lleven las buenas noticias del reino. Y usted va a levantar su mano y así como Isaías hizo, usted le va a decir, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, este es mi propósito. Esta es mi razón de ser. Esta es la razón por la cual existo. El enemigo quizás le ha dicho, no, mira, tú necesitas hacer dinero. Tú necesitas una casa grande.
Tú necesitas prepararte para el retiro. Los discípulos de Jesús tienen una misión y es hacer discípulos, bautizarlos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, y hoy respondo, Señor, a ese llamado que tú estás haciendo en mi corazón. Y va a sentir ese llamado en su corazón. Algunos van a sentir pesar, compasión por las almas perdidas. Igual que Jesús, ve la necesidad, ve los corazones rotos, ve las multitudes que corren sin esperanza. Imagina a sus amigos en este momento cómo corren sin esperanza. Su familia, sus compañeros de trabajo, su entorno corren sin esperanza. Igual que Jesús, nosotros tenemos que tener corazones sensibles, corazones compasivos. Y si usted no siente el dolor de las multitudes, le va a decir: Señor, dame compasión. Pero yo necesito sentir lo que tú sientes. Necesito tener tu corazón. Y le va a decir al Señor: hoy comienzo en mi entorno, en mi alrededor. Hoy comienzo a invitar a alguien a la iglesia o a un estudio bíblico. Hoy es el día, Señor, y comienzo con lo que tengo, con lo que tú me has dado. Mi testimonio es suficiente para contarlo de lo que tú has hecho en mi vida. No sé qué decir, pero cuenta tu testimonio. Cuenta lo que Dios ha hecho por ti, cómo Él lo ha hecho. Y luego dígale: Él lo quiere hacer por ti también. Y si Él pudo conmigo, Él puede hacerlo contigo también. El Dios de lo imposible, el Dios que cruza las montañas, que cruza los ríos, está en este lugar el día de hoy. Y dígale al Señor: yo quiero ver el milagro de ver mi familia consagrada a ti, de ver cómo vienen y corren hacia ti, llenos de tu presencia, llenos de vida, llenos, Señor, del gozo que solamente tú lo puedes dar, llenos de paz, Señor, que solamente tú puedes darnos. Señor, ayúdanos a soñar como pueblo tuyo, como iglesia tuya, de ver las naciones convertidas a ti, Señor. Señor, que hoy entendamos, Señor, que la gran comisión no es para el que está al lado mío, sino que es para mí, Señor. Esta palabra no fue predicada para mi vecino ni para el que me escucha allá en línea, sino que fue predicada para mí. Señor, pero hoy hago un compromiso contigo: ser hacedores de discípulos. En el nombre de Jesús. Amén.